Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el Espíritu Santo. Amigos y amigas, muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Con todos ustedes les saludo de esta manera, de estas tres formas, porque este mensaje está yendo para todas las personas de todos los continentes: América, Asia, África y Oceanía. Quien te habla en este momento es tu amigo y hermano evangelista Juan del Piélago, y espero pues en esta oportunidad que este mensaje les sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a hablar en este momento del libertador. Alabado sea Dios. Hagamos una oración para que Dios bendiga este mensaje de la palabra del Señor Jesús. Padre, te pido que bendigas tu palabra. Espíritu Santo, manifiéstate por favor con este poderoso mensaje, porque tu palabra es poder, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia en Lucas 4, versículo 18 dice de esta manera: en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Jesús. Aquí en el Perú hemos estado celebrando la independencia, la proclamación de la independencia del Perú. En toda Latinoamérica, en Asia, en África, en Oceanía, en todos los continentes, en Europa, en los 5 continentes, pues se celebra, los países celebran su proclamación de la independencia del cautiverio colonialista de las potencias de élite. El 14 de julio, por ejemplo, en el año 1789, la Revolución Francesa se realizó, la independencia, la Revolución Francesa del colonialismo feudal. En el año 1776, las 13 colonias inglesas, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se realizó. Un 20 de julio fue la proclamación allá en la tierra de Colombia. Un 28 de julio de 1821 fue la proclamación de la independencia de nuestro Perú. En México, países latinoamericanos y en muchos países, la proclamación de la independencia se realizó con mucho júbilo. Muchos países fueron liberados de la esclavitud del imperio colonialista. Bendito sea Jesús. Y se establecieron reinos democráticos, países soberanos, países independientes, con su propia bandera y con su propia constitución política. Pero hoy en día quiero hablarte del gran libertador. Lo que muchos se han olvidado: el libertador, el Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino a la tierra palestina, el pueblo hebreo, el pueblo judío se encontraba también colonizado por el imperio romano. Todos los rabinos estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento, profecías y salmos, y ellos esperaban a un Mesías que los libere del imperio romano y ponga a la nación Israel como una potencia mundial. Pero vino Jesús. Ellos pensaban, hasta los mismos discípulos pensaban que los iban a liberar del imperio romano. Pero Jesús vino para algo más profundo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo estaba podrido en pecado. Déjeme decir, a través de la historia, en la dispensación de la inocencia, en la dispensación de la culpabilidad, cuando Adán y Eva pecaron, acarrearon maldición para toda su generación. Acarrearon una serie de maldiciones. Y sobre todo el pecado se enseñoreaba de ellos y de su descendencia. La Biblia en Romanos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, porque la paga del pecado es muerte, todos merecían morir. Nadie podía acercarse en edad antigua al Dios Todopoderoso, porque estaba en una vida pecaminosa. Dios es santo y el hombre era pecado y merecía morir. Ya estaban escritas en los libros del cielo que el hombre, la tierra, iba a ser destruida por causa de su pecado. Pero tanto fue el amor de Dios que se manifestó en carne. La Biblia dice en Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pues Dios tenía un plan en los cielos. Él sabía que el hombre estaba en pecado. Él sabía que los descendientes de Adán y Eva merecían morir por causa de su pecado. Entonces tuvo un plan.
Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz del Calvario. Dios manifestado en carne humana. Se dice que hubo una asamblea, se escuchaban voces y se buscaba un cordero que derramase la sangre por toda la humanidad de pecado. Porque solamente con sangre podían ser redimidos de la maldición del pecado. El hombre merecía morir, pero necesitaba que alguien lo redima con sangre derramando de su propia vida. Los ángeles, arcángeles, serafines, querubines no podían hacer eso. Los patriarcas habían caído, habían fallado, no podían. Se necesitaba un santo. Y Dios, siendo grande, se hizo pequeño, se hizo bebé. Siendo infinito, se hizo finito. Siendo inmortal, se hizo mortal. Siendo Dios, se hizo hombre. Y en el vientre de María, que el bebé que lloraba, uñá, 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 era Yahvé de los ejércitos. Era Jehová de los ejércitos. Adonai Yahshua. En ese bebé gateando ahí estaba el Dios Todopoderoso. Había venido con la misión no de liberar al pueblo judío del imperio romano. Su misión era liberar a toda la tierra del cautiverio, de la muerte y del pecado. Porque ya los libros del juicio habían sido abiertos. Muerte para la humanidad, condenación, destrucción para la tierra. Ya no hay remedio, todos están en pecado. Cuando estaba Jesús predicando la palabra, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, predicando el evangelio. Pero su misión de él era llegar a la cruz del Calvario. Jesús no fue crucificado porque los hombres lo decidieron. Jesús fue crucificado y derramó su sangre en la cruz del Calvario porque Dios lo decidió. Porque en el plan de Dios, para que toda la tierra sea perdonada de sus pecados, tenía que haber alguien que muriese por los pecados de la humanidad. Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní y estaba orando, él era un hombre santo. Como hombre tenía una mente santa. No había pecado en su mente, no había pecado en su alma. Era santo de los santos, el único santo. Y Jesús entonces comenzó a experimentar el pecado. Su mente tan santa del Señor Jesús comenzó a observar todos los pecados del mundo entero. Todos los pecados cuando el hombre cae en adulterio y la conciencia le acusa. Cuando el hombre cae en prostitución y la conciencia le acusa. Cuando el hombre roba y la conciencia le acusa. Y todas estas acusaciones comenzaron a estar en la mente tan santa de Jesús. Su mente tan santa se hizo pecado. Qué migraña ni qué dolor de cabeza que tienen las mujeres. Jesús comenzó a tener más que migraña. Comenzó a tener sensaciones, acusaciones de tu pecado, de mi pecado, de los pecados de Asia, de los pecados de África, de los pecados de Oceanía, de los pecados de América, de los pecados de Europa, de la edad antigua, media, moderna, actual. Comenzó a tener todos los pecados en su mente tan santa. Su mente tan santa, su mente tan pura se convirtió en una mente de pecado. Es por eso que le dijo: Dios, qué amarga es esta copa. Él no era un cobarde que iba a morir en la cruz, no tenía miedo porque sabía que iba a resucitar. Pero él decía: esta copa es tan amarga, yo no quisiera beberla, pero que por favor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y oraba él allí. Él comenzó a pelear contra el mismo diablo que le decía: tú no puedes absorber todos los pecados del mundo, tu cabeza va a reventar. Recuerda que el estrés a la persona le baja su sistema inmunológico y tú tienes más que estrés, tienes acusaciones de todo el mundo en tu cabeza. Pero Jesús comenzó a orar: ayúdame, Padre, ayúdame. Y su sudor caían como gotas de sangre. Él en Getsemaní comenzó a experimentar algo muy tremendo. Él comenzó a absorber todos los pecados de la humanidad. Comenzó a absorber todas las enfermedades: el SIDA, el coronavirus, el cáncer, la osteoporosis, la artritis, la artrosis y todas las enfermedades de su cuerpo santo se hizo pecado, se hizo maldito. Y es todo ese pecado de la humanidad que lo llevaba aquí en su alma, en su mente, en su corazón, que su cuerpo tan santo se convirtió en pecado. Él tenía que ir al Gólgota, a la calavera, allá tenía que ir al Monte Calvario para ser crucificado. Y
Cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, dice la Biblia que él dijo, consumado es. Padre, te entrego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En mi cuerpo tengo toda la maldición del pecado de toda la humanidad. En mi cuerpo, en mi mente tengo todas las acusaciones de pecado del mundo entero, para que todo aquel que en mí crea sea salvo. Padre, por ellos decido entregar mi vida. Y él muere en ese momento. Cuando murió Jesús, no murió un hombre de la historia universal, no murió un hombre de la historia hebrea, no murió un hombre de la historia cristiana. Cuando murió Jesús, murió el Hijo de Dios, que absorbió todos los pecados del mundo. Murió tu pecado, murió mi pecado. Fuimos libres de la maldición del pecado. El diablo ya no tenía poder sobre el hombre. El diablo ya no podía tener autoridad sobre el hombre. Jesús murió en la cruz del Calvario. Dijo, Padre, he sido el único que ha entregado su sangre por toda la humanidad de pecado, porque soy el libertador. Vengo a liberarlos del cautiverio demoníaco. Dice que estuvo 3 días y 3 noches allí, en el sepulcro. Y Jesús allí dice la Biblia que descendió a los infiernos. Le quitó la llave de autoridad que el diablo había robado a Adán. Y esa llave de autoridad Jesús resucitó. Y cuando resucitó le dio esa llave de autoridad a su iglesia. Y le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He resucitado, toquen mis manos, vean mi vientre, aquella lanza que me metieron, me introdujeron, vean mis manos, el orificio de los clavos. Soy yo, Jesús, le dijo a sus discípulos. Prediquen el evangelio, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán lenguas, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y serán sanados, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y prediquen el evangelio y reciban en mi nombre el bautismo del Espíritu Santo. Oh, la iglesia fue liberada, la iglesia fue restaurada, fue llena del poder de Dios. Cuando Satanás, el diablo, quería acusar a la humanidad y quería acercarse en los cielos ante Dios Todopoderoso y decirle, Señor, ellos merecen morir, la tierra merece ser destruida, los hombres son pecadores de pecado, merecen morir. Pero entonces Jesús allí estaba y decía, Padre, el diablo es mentiroso, ya está vencido. Padre, acá está mi sangre que cubre la tierra, la atmósfera, mi sangre que cubre el universo, mi sangre que cubre la galaxia. He redimido a todos los planetas, he redimido a la tierra, he redimido a la galaxia, he redimido a toda la humanidad que cree en mí. Ellos son perdonados por mi sangre de redención. Las copas de ira, las copas de juicio que iban a venir sobre la tierra en aquellos tiempos se detuvieron, porque ahora se predicó el evangelio de que en Jesús había libertad. En Jesús había perdón de pecados. Jesús es nuestro libertador. Jesús nos liberó de las garras del pecado. Lo que no pudieron entender los hebreos, colonizados por el Imperio Romano, pero comenzaron nuevamente los discípulos a predicar. Hay liberación en el nombre de Jesús. El Imperio Romano quiso apagar el cristianismo, pero no pudo, porque Jesús, el Dios Todopoderoso manifestado en carne, enseñó un evangelio con poder, con señales y milagros. Bendito sea Jesús. Hoy el cristianismo está en todos los continentes del mundo entero. Bendito sea Dios. Recuerda que Jesús es nuestro libertador. Porque el Señor es el Espíritu, dice la Biblia. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Si tú tienes una atadura, si tú tienes una herida emocional, declara que en el nombre de Jesús eres libre, que en el nombre de Jesús eres sano, que en el nombre de Jesús eres restaurado, y lo vas a hacer. Por algo Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados de corazón. Por eso que siempre hablamos, la Biblia dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo que merecíamos lo tomó Jesús, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hay liberación, hay restauración, hay sanidad en el nombre del Señor Jesús, tu libertador, mi libertador. Por eso consagre su vida a Dios. Ahora el Señor Jesús dice, bendito sea Dios,
Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá vida, sino que la ira de Dios Padre vendrá sobre él. Pero no basta solamente con creer. Jesús dijo, ¿a qué compararé aquella persona que oye estas palabras y solamente las oye y nunca las cumple? La compararé a aquella persona que edifica su casa sobre la arena y vienen tempestades y lluvia y esa casa se derrumba. Sed hacedores de la palabra y no oidores. Pero si tú oyes mi mensaje, dijo Jesús, entonces yo te voy a comparar a aquella persona que edifica su casa sobre la roca y cuando vienen tempestades la casa nunca se cae porque está edificada sobre la roca. ¿Qué significa esto? Vivid en santidad. Busquen a Dios en oración, consagren su vida a Dios, apártense del pecado, porque en Jesús hay sanidad, en Jesús hay liberación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Comparta usted esta enseñanza, este mensaje con sus amistades. Recuerda que en proclamaciones de independencia, en fiestas patrias, en proclamaciones de muchas independencias, de muchos países y de muchos héroes, recuerda que hay un libertador al cual la historia no se da cuenta. Ese libertador es el Señor Jesucristo, es nuestro Adonai Yahshua. Que Dios mi Jesús te bendiga muy grandemente. Muchísimas gracias. Cada día consagra tu vida al libertador, al Señor Jesucristo. Maranata, muchas gracias. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo.